Kutum, Tapashuana Caxacatleiman, Antainuk Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Chiyukin Calajminitan, magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, Antashelash la Quinta Sala, integrante de la Quinta Sala de Justicia Indígena de Oaxaca. Tapashuana Capaxacatlian. Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a este programa especial de la Casa del Jaguar. Hoy nos acompaña el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar. Él es integrante de la Sala Especial de Justicia Indígena de Oaxaca y pues le damos la más cordial bienvenida, magistrado. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia. Muchas gracias a la Universidad Intercultural, a las autoridades que hicieron posible estar aquí en este campus tan precioso, aquí en Huehuetla, Puebla. Muchas gracias, magistrado. Pues bueno, vamos a conocer la trayectoria del magistrado. Maestra, por favor. Bien, magistrado Cordero es candidato a doctor en Derecho, maestro en Filosofía del Derecho y Política y licenciado en Derecho, titulado con mención honorífica, todos ellos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se ha destacado como abogado litigante, académico de licenciatura y posgrado por más de 20 años, escritor en destacadas obras literarias y servidor público en ámbitos de la administración pública y jurisdiccional. Destaca su trayectoria como magistrado en el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca. En 2016, se incorporó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca para integrar por primera vez la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, donde ha tenido una destacada participación, logrando posicionar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversos juicios indígenas de comunidades, como son San Cristóbal Suchitlahuaca, San Juan Atepec, La Chita y Tlazayoltepec, en temas de jurisdicción indígena, recursos económicos y penas corporales como sanción, todos desde una visión pluricultural. Integró la Comisión para la Implementación de la Reforma Laboral del Tribunal Superior de Justicia e integra la Comisión de Pluralismo Jurídico y del mismo tribunal. Participó como coordinador del protocolo para la armonización y coordinación entre las jurisdicciones estatal, indígena, afromexicana, además de coordinar y participar como catedrático en el diplomado Pluralismo Jurídico de la Teoría a la Praxis y el Seminario Internacional sobre Sistemas Normativos Indígenas y Pluralismo Jurídico. Además de esa amplia trayectoria, pues vale la pena resaltar que actualmente es parte de la comisión que está trabajando para la ley de justicia indígena, ley de justicia indígena, a partir de la reforma al artículo 2. Pues, magistrado, vamos a comenzar con una pregunta indispensable, ¿no? Básica. ¿Cuál es el corazón o punto fundamental de la reforma indígena? Buenas tardes, pues yo creo que el punto fundamental, el corazón, el eje, el núcleo de esta reforma es que en esta reforma se reconoce por primera vez en toda la historia de México independiente a los pueblos y a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, ¿sí? Desde hace 33 años, la primera reforma en materia indígena, que fue en 1992, precisamente en enero, ¿sí? De 1992, México se había reconocido el carácter pluricultural, había abandonado un estado monocultural y reconoció el carácter pluricultural. Evidentemente fue muy importante, fue un avance, digámoslo claro, ¿no? Fue un avance normativo, fue un avance formal, porque materialmente el Estado mexicano seguía y sigue funcionando como un país monocultural, a pesar de haberse asumido como un país pluricultural. En el 2001, con la reforma al 2 constitucional, se hizo el reconocimiento de esta ratificación de haberse asumido como un país pluricultural, reconoció la libre determinación, autonomía y una serie de derechos, ¿sí? Y ahora con esta reforma de 2024 le agrega este otro elemento fundamental que yo creo que va a traer una transformación
en el sistema o en el modelo de Estado, ¿sí? Porque está reconociendo el carácter de sujetos de derecho a los pueblos y a las comunidades indígenas con personalidad jurídica y patrimonio propio, igual que al municipio, que a una entidad y que la federación. Entonces, prácticamente con este reconocimiento estamos hablando de un cuarto nivel de gobierno, ¿sí? A niveles de entidades se había reconocido este carácter, la mayoría de las entidades habían reconocido el carácter de sujeto de derecho, pero fue un reconocimiento nada más declarativo porque las estructuras del Estado siguieron prácticamente igual como un Estado monocultural, y lo que se decía, muchos lo que decían es, bueno, es que como no tiene un fundamento constitucional, ¿sí? El fundamento constitucional es de que los reconoce como entidades de interés público y no tienen un carácter de sujetos de derecho, ¿sí? Entonces, este punto del reconocimiento de que si los pueblos y las comunidades indígenas tenían derecho a recibir un recurso económico por parte del Estado para que lo pudieran administrar directamente, ese era el argumento. No, es que no son sujetos de derecho. O darles, reconocerles, implementar una política pública sería reconocer un nivel de gobierno distinto al municipal, y eso no lo permite la Constitución. Magistrado, ¿Sí? De ahí la importancia de claro, este claro. reconocimiento. Pudiéramos decir que entonces este reconocimiento como sujetos de derecho público encamina a la autonomía, a su propia autonomía de las comunidades indígenas. Sí, por supuesto. Esto por eso es tan fundamental. Va a fortalecer la autonomía de las comunidades, ¿sí? Si vemos nosotros y comparamos las funciones del Estado, el Estado tiene una administración, ¿sí? Encabezada por un poder ejecutivo. Tiene un poder legislativo que es el que produce el derecho, las leyes, las normas que regulan este país. Y tiene un aparato de justicia representado por el Poder Judicial, ¿sí? Lo tiene la federación, lo tienen las entidades y lo tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento que es un órgano colegiado, está representado por un presidente municipal, ¿sí? Tiene un síndico que digamos que es el fiscal, ¿sí? Tiene un juez municipal que es el alcalde, ¿sí? Es decir, está ahí presente las tres funciones. Y si vemos en las comunidades indígenas, pues tiene un presidente de la comunidad. Por ejemplo, en Oaxaca tiene agentes municipales que es el representante de la administración comunitaria, ¿sí? En algunas otras comunidades tienen a un representante distinto, ¿sí? Y tienen una asamblea comunitaria que es el parlamento, que es la Cámara de Diputados, ¿sí? La asamblea comunitaria, por lo regular, en las comunidades es la máxima autoridad administrativa, política y jurisdiccional, ¿sí? Entonces, la asamblea, ese es el órgano, ¿sí? Colegiado, que digámoslo así, el símil al parlamento. Pero además también en las comunidades, muchas comunidades, ¿sí? Tienen un aparato de justicia comunitario donde resuelven los conflictos internos, imparten justicia en su comunidad. Muchas veces representado por un juez comunitario, como un juez de paz, muchas veces con los tatamandones, y en otros directamente la asamblea comunitaria es el que resuelve los conflictos. Entonces estamos viendo ahí las tres funciones fundamentales de todo ente que tiene como objetivo precisamente la regulación de la sociedad. Claro, esa organización que tienen las comunidades, Así ¿no? es. Magistrado, ¿usted considera que en esta reforma judicial fueron tomados en cuenta los pueblos y comunidades indígenas? Podemos decir, si tomamos estas reformas constitucionales, si las leemos de manera conjunta, es decir, la reforma indígena y la reforma judicial, podemos decir que sí, ¿sí? Si tomamos la
reforma judicial de manera aislada, pues no queda claro, ¿sí? Pero en la reforma indígena, por ejemplo, hay la adición de un párrafo del artículo 2 constitucional, apartado A, fracción segunda, y ahí se agrega este párrafo donde expresamente se reconoce la jurisdicción indígena. Anterior a esta reforma se decía que los pueblos y las comunidades indígenas, a través de sus sistemas normativos, podrán resolver sus conflictos internos y que los tribunales, ¿sí?, podrán validarlos, ¿sí? La ley reglamentaria dirá en qué casos. Así más o menos decía y sigue diciendo esta disposición, ¿sí? Ahora se le agregó un segundo párrafo donde dice que a los pueblos y a las comunidades indígenas se les reconoce el carácter, se les reconoce su jurisdicción indígena. Y esta categoría de jurisdicción indígena es una categoría, la interpretación mayoritaria de varios tribunales del país es, bueno, sí, los pueblos y las comunidades indígenas pueden reconocer, pero únicamente pueden resolver sus conflictos, pero únicamente en mediación, llamándolos a conciliación, siempre y cuando las partes lo quieran, ¿sí? Es decir, más o menos de una composición de conciliación, pues, ¿sí? Ahora, con este carácter de jurisdicción indígena, estamos hablando de este tercero extraño en la solución de los conflictos, esté de acuerdo o no estén de acuerdo las partes, ¿sí? Entonces, ya la Corte, en el caso de Xochitlahuaca, en el caso de los chivos que resolvió, la Corte ya había hecho una interpretación de este párrafo que había dicho, aquí es donde se está reconociendo la jurisdicción indígena, ¿sí? Lo hizo apenas en el 2019, pero la interpretación antes era, no, nada más de asuntos menores, asuntos que siempre y cuando llame a la negociación, a la conciliación, etcétera. Y ahora al reconocer y a introducir esta categoría de jurisdicción indígena, prácticamente se está reconociendo el sistema de impartición de justicia que prevalece en los pueblos y las comunidades indígenas. Y esto evidentemente pues va a traer como consecuencia la no criminalización de las autoridades indígenas que imparten su propia justicia, imponen sanciones, privan de la libertad a una persona, es decir, generan también paz, orden, tranquilidad, estabilidad en esa comunidad al impartir justicia. Ok, esto nos lleva a pensar qué va a pasar con las entidades federativas al aceptar esta reforma y que en cada entidad reconozcan esa jurisdicción. Sí, evidentemente que todas las entidades federativas tienen que hacer sus reformas tanto en sus constituciones locales, ¿sí? Pero además también algo muy importante, y eso es lo que se está trabajando actualmente, es una ley general sobre los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Eh, Se está trabajando, por ejemplo, cómo vamos a constituir al pueblo indígena, porque ahorita el pueblo indígena, muchos están pero dispersos, digámoslo así, en una discontinuidad territorial, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el pueblo mixteco, tenemos al pueblo mixteco en Oaxaca, en Puebla y en Guerrero, ¿sí? Y aparte también hay mixtecos de la baja, de la alta, de la costa, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a constituirlos como sujeto de derecho y nombrar sus representantes? ¿Sí? Es un trabajo que se está haciendo, una discusión importante y en esta ley general es donde se va a poner los principios, las reglas para la reconstitución del pueblo indígena y que tenga pues un representante y darle en los hechos este carácter de sujeto de derecho, ¿no? Y pueda funcionar. Y lo mismo
sucede con el carácter o con esta categoría de jurisdicción indígena, ¿sí? Entonces, ahí va a dar luces, va a dar lineamientos para que las constituciones en las entidades puedan retomar esto. Y al final de cuentas de lo que se trata es de que los pueblos y las comunidades indígenas no sean señaladas precisamente por haber impartido justicia, haber impartido orden en su comunidad como una autoridad violatoria de la ley, ¿no? En algún momento Orlando Aragón Andrade hablaba de una esquizofrenia jurídica en materia de derechos de los pueblos indígenas. Entonces decía que sí había algunos reconocimientos así como esporádicos. Se entiende entonces que esta ley general va a dar como ese antídoto a esa esquizofrenia jurídica, va a concentrar todos estos derechos. Sí, sí, sí. Digo, ese es, creo que el tratamiento, el remedio para salir de esta esquizofrenia jurídica, porque en algunos, digo, la Corte hizo este pronunciamiento desde 2019, pero había algunos otros, bueno, pero este caso no es parecido al de los chivos, luego entonces no se aplica, ¿no? Entonces, también este caso de Suchislahuaca, como dice la metáfora, ¿no? Una golondrina no hace verano. ¿Sí? Entonces, en la Corte, por ejemplo, tenemos este asunto tan importante, ¿sí? De Suchislahuaca, pero tenemos un asunto de Atepet que dijo lo contrario que en el asunto de Suchislahuaca. Entonces, los expertos, los académicos, los líderes indígenas, las propias comunidades indígenas, dijo, bueno, pues entonces, ¿de qué Corte estamos? O sea, primero me dices que sí y después me dice sí, pero no, ¿sí? Y luego los colegiados, ¿sí? Los tribunales de amparo, ¿sí? Ya no citan el asunto de Suchislahuaca, sino citan el asunto de ATP, donde parece que la Corte se contradijo, ¿no? Entonces, eso generó la esquizofrenia jurídica, ¿sí? Entonces, un sistema para locos, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, la ley general y esta reforma va a poner claro precisamente los derechos y los alcances y los desdoblamientos de estas categorías constitucionales que se están reconociendo. Por eso de ahí es importante. Bien, magistrado, pues entonces platíquenos un poco sobre si las personas de los pueblos y comunidades indígenas podrán acceder a los cargos de la estructura del Poder Judicial en esta reforma. Bueno, hubo algunos actores y evidentemente los pueblos y las comunidades indígenas, algunos otros organismos, algunos otros colegios, ONGs, etcétera, estuvieron tratando de incidir para que en el Poder Judicial o en la reforma judicial se hubiera considerado las acciones afirmativas, ¿sí? Para que las personas indígenas, así como las mujeres, porque ahí expresamente sí hay acciones afirmativas para mujeres, y puedan acceder a estos cargos de manera paritaria, a los cargos de toda la estructura de impartición de justicia federal, ¿sí? Entonces se quiso también tratar de incidir, no se pasó, pero en los hechos sí hubo el compromiso, digámoslo así, de los tres poderes constituidos para que pudieran en estas convocatorias inscribirse, ¿sí? Inscribirse personas operadoras, ¿sí? Profesionistas, abogados, ¿sí? Indígenas, ¿sí? Para que pudieran competir, ¿sí? Pudieran competir. Yo tengo conocimiento que varias personas desde la Suprema Corte hasta los juzgados de distrito están compitiendo, ¿sí? Tanto de Puebla como de Oaxaca, de otras entidades, se inscribieron y están en esa inscripción, están autoascribiéndose como personas indígenas, muchas de ellas hablan su lengua, ¿sí? Y otras no, ¿sí? Muchas de ellas han litigado en los tribunales y empujando la garantía o que se garantice los derechos, este marco normativo que reconoce los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Otros vienen desde la lucha de las ONGs, desde distintos ámbitos, ¿sí? Otras que vienen desde el aparato de justicia,
¿sí? Que se viene empujando este tema, se escribieron, ¿sí? Entonces los pueblos y las comunidades indígenas también están atentas, ¿sí? Hubo este foro nacional sobre la consulta al Plan Nacional de Desarrollo y ahí se reunieron 65 pueblos, ¿sí? De todo el país, ¿sí? De los 70 hubo 65, evidentemente estuvo el pueblo afromexicano, hicieron un pronunciamiento conjunto. Queremos que en la estructura del Poder Judicial Federal estén personas indígenas, personas comprometidas con los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, en toda la estructura, desde la Suprema Corte, Sala Superior, Tribunal de Disciplina, tribunales colegiados, juzgados de distrito de amparo, los juzgados federales en materia penal, tribunales federales de control, etcétera. En toda la estructura estén presentes. Esa fue una demanda, ¿sí? Conjunta que se hizo hace unos días desde Morelia, Michoacán, ese pronunciamiento, y se lo dijeron sobre todo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Se está trabajando sobre el Plan Nacional de Desarrollo y seguramente va a reconocer este pronunciamiento de manera particular y otros pronunciamientos que hubo, ¿no? Entonces, al integrar a personas de pueblos y comunidades indígenas a esta estructura del Poder Judicial, ¿pudiéramos decir que se va a garantizar una justicia intercultural? Yo creo que es complejo el tema, ¿sí? Es complejo el tema porque que se acceda, yo creo que es un paso importante, ¿sí? El otro problema es las universidades, ¿sí? Si tenemos a tenemos personas indígenas, pero como un pensamiento occidental, hegemónico, monocultural, pues no va a abandonar, no va a abonar al tema, ¿sí? Entonces, pero si tenemos a personas indígenas, ¿sí? Con formación pluricultural, intercultural, ¿sí? Con el reconocimiento de las luchas, ¿sí? De este marco normativo constitucional y convencional, ¿sí? Pues yo creo que va a abonar al tema, ¿sí? Tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cómo accedieron a los cargos de elección popular varios diputados, ¿sí? Representantes populares, ¿sí? Bajo la acción afirmativa de indígena, pero a la hora de defender, pues ya se montaron en un discurso monocultural, liberal, hegemónico, ¿sí? Entonces, y hay otros que no, dijeron, no, eh, eh, también hicieron votos particulares en el área del Parlamento, en el área legislativo, también hay votos particulares, ¿no? Como todo órgano colegiado, ¿sí? Hicieron sus señalamientos, etcétera, ¿no? Yo nada más pongo como ejemplo cuando se discutió, por ejemplo, la reforma al 2 constitucional en el 2001, hubo varios senadores, por ejemplo, Héctor Sánchez de Oaxaca, un indígena zapoteco de Juchitán, emitió un voto particular. A ver, yo no acompaño la reforma al 2 constitucional porque no se está reconociendo el carácter de sujetos de derecho a los pueblos y a las comunidades indígenas, ¿sí? Y emitió un voto particular. Y así muchos indígenas hicieron votos particulares o hacen posicionamientos en estas altas tribunas, ¿sí? Donde recogen el pensamiento indígena y no el pensamiento monocultural o liberal, ¿no? Pues qué interesante, magistrado, escucharlo y escucharlo de pues un integrante de esta comisión de expertos, ¿no? Que ojalá y no sea la única vez que nos visite aquí en la Universidad Intercultural y en este programa de la Casa del Jaguar y que pues haga el compromiso de venir No, a claro. explicarnos detalladamente el motivo de cada uno de estos artículos, ¿no? Que es importante. Pashkatsinil, Eila Kashmatun la Chiyula, la Imaquiloma magistrado, en la Shakatli Chao.
Bueno, pues muchísimas gracias, magistrado. ¿Algún último comentario para que cerremos este programa? No, pues muchas gracias por la invitación y yo también quiero decirles que la Ley General sobre los derechos de los pueblos indígenas, en febrero se van a empezar a abrir los foros en todo lo largo y ancho del país y por supuesto en Puebla va a haber algunos foros para pues, discutir este anteproyecto de ley, de la Ley General, y se van a retomar varias observaciones de las que salga, varias manifestaciones de los que se hagan en los distintos foros que se van a realizar pues a los 70 pueblos que constituyen nuestro Estado mexicano. Y muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer recibirlo. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, buena tarde.